¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nos Cogió la Noche Meridiano en este lunes 30 de septiembre del año 2019. Prácticamente, ahora sí, se siente que llega diciembre. Señor, Se está ya finalizando el mes de septiembre, llega el mes de los niños, entra noviembre y esto finalizó. Pero mientras tanto, pues vamos disfrutando de estos últimos meses del año 2019. Disfrutemos el día a día, disfrutemos cada momento, no pensemos en el pasado que ya no se puede hacer nada, allá está. Y el futuro sencillamente se convierte en el resultado de las acciones del presente. Entonces, preocupémonos por vivir, por disfrutar al máximo este presente y pues de trabajar para que esas cosas que pensamos a futuro se den de manera pronta y se den de manera clara. A todos ustedes, muchas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos, por ser nuestros fieles televidentes. Agradecer a mis compañeros hoy en la mesa, Julián Camilo Barrientos, Miguel Ángel Morán, quien les habla Duber Cano. Y antes de comenzar con todo este acontecer informativo, invitarlos para que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, especialmente en Facebook, donde ya estamos transmitiendo a través de nuestra cuenta de Facebook Live y donde nos gusta que ustedes nos hagan todos sus comentarios, nos escriban sobre lo que estamos tratando sobre la mesa, las noticias que les estamos presentando y por supuesto que nos digan desde qué lugares nos están escuchando y nos están viendo. Entonces, con esta introducción, creo que ya démosle inicio, Miguel Ángel, al plano informativo. Y tenemos que comenzar hablando de la noticia que no se apaga. Esto parece como una bola de nieve, el tema de las fotografías presentadas por parte del presidente de Colombia allí, pues, ante esta Asamblea de Naciones Unidas, donde dijo que estas pruebas, que estas evidencias, pues, justamente eran de campamentos guerrilleros en territorio venezolano. La polémica, en vez de apagarse, por el contrario, parece antes como avivarse más y más y más. Y, por supuesto, ante un hecho de estos tan grave, de presentar una información que no es cierta, esto, pues, tiene que costar la cabeza de alguna persona o de algunas personas, como se dice en el argot popular, porque no es tan sencillo que un presidente, que un dignatario salga a entregar una información donde nos haga quedar completamente mal. Pero mire, Miguel Ángel, este fin de semana el presidente de los colombianos, el presidente Iván Duque, estuvo justamente en un encuentro con la comunidad colombiana residente en Miami y allí el primer mandatario pues nuevamente hizo alusión a lo que había sido la entrega de estas pruebas. Dicen que no cabe duda alguna que esto sea en territorio venezolano, no el tema de las fotografías, sino el tema de la presencia de grupos guerrilleros delincuenciales allí en territorio venezolano. Dijo que ya hace muchos años se viene denunciando esta situación, que eso no es nuevo, y que ahí están las pruebas. Quizás que iban a cambiar de pronto algunas de esas fotografías que no están, pero que hay pruebas contundentes que hay guerrilla colombiana en territorio venezolano. Pero es que eso se sabía, ¿cierto? Sí, sí, mire, escuchemos lo que dice el presidente Iván Duque. Y no nos vayamos por las ramas en la discusión. Las denuncias no son de ahora. Son denuncias que se han venido presentando a lo largo del tiempo y que han mostrado la connivencia de esa dictadura con grupos terroristas en su territorio, que operan en su territorio. Porque sí, Colombia tiene no solamente coordenadas, sino que también ha mostrado cuáles son los cabecillas que están en ese territorio. Y están allá porque están protegidos, y están protegidos porque hacen parte también de esa cadena criminal que nosotros denunciamos. Y que quede claro que la seguiremos denunciando en todos los escenarios que corresponda. Pues ante este vergonzoso impasse, porque creo que es vergonzoso, no hay otro calificativo, dice el primer mandatario de los colombianos que le pidió al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, pues que actualice ese dossier de pruebas, de imágenes que le fueron presentadas allí a las Naciones Unidas. Creo que, bueno, es lo correcto, pero no sé qué tan correcto sea como salir como de pronto a
hablar de esta situación y restarle como de importancia. Me parece un hecho bastante grave esta situación, o así lo veo yo. No, pues mire que el presidente Iván Duque afirma que fueron fotos de contexto. Sin embargo, para una denuncia tan grave y tan fuerte que hace contra el Estado venezolano, la cuestión es que no puede usar queda como difícil usar estas fotos de contexto. De igual manera, pues según ya rodaron las primeras cabezas, ¿cierto? Sí, de contexto no debería ser, deberían ser fotos reales, porque eso es lo que debería hacer la inteligencia colombiana, tener evidencias. Y cómo vamos a hablar de algo de lo que no tenemos una evidencia contundente. O sea, un señalamiento tan grave, tan delicado, a base de una imagen de archivo, de una imagen que no se sabe finalmente de dónde la cogieron, pero bueno. Duber, aquí yo creo que queda pues, muy claro que de las carreras no queda sino el cansancio, y seguramente esto lo hicieron de una forma muy acelerada precisamente para poder mostrar, digamos, todos los resultados que iba a entregar el presidente, que seguramente hay resultados importantes dentro de esta investigación, pero digamos que esta mañana algunos analistas hablaban de este tema y decían: ¿qué tan importante hubiera sido el que tan solo se hubiera puesto un pie de foto haciendo referencia al, digamos, a la foto de dónde venía y de qué año era, para solamente no desvirtuar la información y no llevar a todo lo que está pasando en estos momentos? Pero miren la petición que le da, o que le hace, más bien la petición o la orden que le imparte el señor presidente al canciller de Colombia. Le he pedido al canciller Holmes Trujillo que vaya con las nuevas evidencias ante el Consejo Permanente de la OEA. Le he pedido al canciller Holmes Trujillo que comparta esa información también con otros países amigos, que la comparta en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que por cierto esta semana se pronunció. Y Latinoamérica hoy está más coordinada que nunca en términos de sanciones para enfrentar esa ilegalidad del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pues bien, esto fue lo que el presidente dijo, estas dos intervenciones. Lo hizo en el encuentro de la comunidad colombiana residente en Miami, pero el presidente o dictador Nicolás Maduro pues también le salió el paso a esta situación, a este bochornoso incidente del presidente de Colombia y de estas pruebas que se presentaron, y fue como siempre grosero, insultó al presidente de Colombia, se burló de Colombia y dice el señor Nicolás Maduro que es el rey de los falsos positivos, y hizo otros señalamientos pues que por respeto igual al señor presidente tampoco los voy a repetir. Pero escuchen ustedes el tono en el que Nicolás Maduro se refirió al presidente de los colombianos, un tono burlesco y un tono también de insultos, pues que no cayó nada bien el hecho de que se hubiera referido de esta manera al presidente Iván Duque. Iván Duque da pena, ¿vale? Yo no sé si tomarlo en serio. Lo que pasa es que es tan trágico lo que se plantea contra Venezuela, que es una guerra contra Venezuela, que hay que tomarlo en serio. Iván Duque, pero da penita. Da penita el tipo. Yo no sé, se podría titular El rey de los falsos positivos, Iván Duque en la ONU. Y podría ser un documental en Netflix también. El rey de los falsos positivos. El imbécil, no se puede calificar de otra forma, de porqui. O sea, entiéndase, el imbécil de Iván Duque fue y presentó un documento y las fotos todas son falsas, como tienen que ser, porque la guerrilla es un fenómeno colombiano de 70 años. El rey de los falsos positivos. Ahí ven ustedes los señalamientos, y los insultos y las burlas del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el presidente Iván Duque. Realmente, pues sí, ya esto está pasando de castaño oscuro, pero no era para menos. El gobierno de Colombia dio papaya, y el gobierno de Venezuela, o el desgobierno de Venezuela, pues aprovechó la situación justamente para atacar y obviamente dar a conocer este hecho. Situación pues que le ha dado la vuelta al mundo, porque es que un acontecimiento de estos pues inmediatamente fue registrado a nivel internacional en todos los periódicos como un hecho bochornoso y sí, desafortunadamente pareciera un falso positivo. Pues Duber, mire que del presidente, el dictador Nicolás Maduro, se puede esperar cualquier tipo de declaraciones, y estos insultos pues que rechazamos contundentemente, pues no vienen al caso, pero del presidente Iván Duque no se puede esperar que dé un paso en falso. Sin embargo, el presidente Iván Duque también fue muy claro
y le dijo al gobierno de Cuba, o están con nosotros o están con la dictadura de Maduro y de Venezuela. Entonces también se pronunció fuertemente contra ellos y aseguró que si algún disidente de las FARC que esté en territorio venezolano pone un pie en Colombia, serán combatidos y serán capturados o en su defecto, pues serán caídos en combate. Pues mire, Miguel Ángel, allí no terminó el rifirrafe, o allí no termina, porque ante los insultos y ante estas agresiones por parte del gobierno venezolano al presidente de Colombia, pues la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, salió en defensa del presidente y dice ella en defensa de los colombianos, porque esos insultos no fueron unos insultos exclusivamente para Iván Duque. Dice ella que esto fue un insulto para todos los colombianos. Inmediatamente salió a los medios de comunicación y entregó unas declaraciones muy molestas y rechazando, por supuesto, las agresiones por parte de la dictadura venezolana. Los insultos de Nicolás Maduro y Daisy Rodríguez contra el presidente Iván Duque son insultos contra todo el pueblo colombiano. El mandatario presentó en Naciones Unidas informes irrefutables que prueban la vinculación de Maduro con los grupos terroristas internacionales y con las actividades del narcotráfico y de la minería ilegal. Permitir que se consolide en Venezuela esa dictadura criminal es poner en riesgo no solamente la seguridad de Colombia, sino la estabilidad de toda la región. Le corresponde a la comunidad internacional y a Naciones Unidas adelantar las investigaciones necesarias para elevar la presión y garantizar la salida de esa dictadura del poder en Venezuela. Ella, la vicepresidenta de Colombia, pues salió en defensa, por supuesto, del presidente de los colombianos y por supuesto de toda la gestión que se viene haciendo por parte de Colombia para denunciar los abusos que se vienen presentando en territorio venezolano y por supuesto la amnistía, el amparo que viene brindándole el gobierno, la dictadura de Nicolás Maduro a los guerrilleros que allí se quieren amparar, que están amparados, que están huyendo de las autoridades en Colombia, pero en un hecho desafortunado, pues sucede el impasse de las fotografías. Mire, Miguel Ángel, Julián, televidentes, el fin de semana también la vicepresidenta de Venezuela, la señora Delcy Rodríguez, hizo su intervención allí ante la Asamblea de Naciones Unidas y por supuesto ella también se fue con toda contra el gobierno de Colombia. Con sus mentiras, decimos, es un pésimo chiste, pero también el presidente Duque, un pésimo mentiroso. No habían pasado 24 horas y ya salía a la luz pública la verdad. La verdad de Venezuela es que Venezuela, con su Estado de Derecho vigoroso, garantiza nuestro territorio intocable, jamás prestado para cometer abuso ni delito alguno para atacar a un país hermano. Y después de hacer sus señalamientos, después de decir mentiroso al presidente Iván Duque, también le hizo una insinuación no, invitó al presidente de los colombianos a que tomara nota de unas supuestas coordenadas que iba a entregar por parte de la inteligencia del gobierno venezolano de conocimiento sobre algunos campamentos de grupos paramilitares que estarían siendo entrenados en territorio colombiano y donde supuestamente estarían planeando fuertes golpes al gobierno o a la dictadura de Nicolás Maduro, que en estos 3 lugares se venían adelantando labores de entrenamiento a hombres que supuestamente más adelante irían a intervenir allí en Venezuela, por supuesto, para dar un golpe a lo que sería el gobierno de Nicolás Maduro. Y estos fueron los 3 puntos, las coordenadas que ella entregó. Yo le voy a pedir al presidente Duque que tome un lápiz, porque nos ha obligado a nosotros a traer a esta Asamblea General, presentar coordenadas precisas y concisas de la existencia de campamentos donde se está entrenando a terroristas para agredir a Venezuela. 3 sitios en el noroeste, presidente Duque: Santa Marta, Riohacha y Maicao. Consignaremos igualmente las fotos de estos campamentos donde se está entrenando a mercenarios para agredir y atacar a Venezuela. Ahí está, 3 puntos donde supuestamente habrían campamentos paramilitares. Pero mire, Miguel Ángel,
allí no termina esta discusión y allí no termina esta polémica, porque consultando a algunos expertos dicen que de estos 3 puntos, 2 serían puntos que no existen, serían En aguas puntos del Caribe, falsos. sí, en aguas Exacto, caribeñas. dicen ellos que por lo menos 2 estarían en el Mar Caribe y no en Santa Marta, y que el único punto que tendrían allí, o la única información con respecto a esas coordenadas que es correcta, sería la de Maicao. Ajá. O sea, allí también el gobierno venezolano sale de manera falsa en su ligereza por responder a entregar estas coordenadas que, como les decimos, al parecer también estarían erradas. Y consultando al señor John Fuentes, que él es el gobernador de La Guajira, dice que efectivamente que allí no tienen conocimiento de que haya ningún campamento de grupos paramilitares entrenándose justamente para atacar al gobierno de Venezuela. Duber, pero mire, frente al uso de estas 4 fotos también hay que decir que ya se empieza a generar, digamos, ciertas repercusiones en las personas que tomaron estas decisiones de publicar estas fotos, pero entonces más adelante lo vamos a decir. Sí, señor. Mire que de los puntos que señaló la vicepresidenta de Venezuela, uno estaría cerca a Panamá y el otro cerca a Bolívar, en aguas caribeñas, puntos en los que difícilmente se puede hacer un campamento, pienso yo. Sí, como sería en alta mar que los tienen, pues no sé, habrá que preguntarle bien al gobierno venezolano cuál es la información clara que tienen, dan estos puntos de referencia, lo dice usted, por allí en el Mar Caribe, será que tienen unas plataformas, unos buques allí sobre las aguas como campamentos. Pero bueno, allí ustedes saben que ante un hecho tan grave, pues lo de esperarse es que comiencen a rodar cabezas y que se comiencen a hacer, o por lo menos que comiencen a mostrar quiénes fueron los responsables de esta salida en falso del presidente Iván Duque, que queda muy mal ante la comunidad internacional porque queda bastante mal. Para nadie es un secreto que en Venezuela sí amparan a los delincuentes, para nadie es un secreto que en Venezuela sí hay terroristas, que allá amparan guerrilleros, pero la salida del presidente fue en falso y por supuesto se veía venir que comenzaran a rodar cabezas. Y una de esas cabezas que se habla sería de las que comenzaría a rodar o que estaría próxima a rodar, sería la del señor Osvaldo Peña, del Departamento de Inteligencia, el jefe del Departamento de Inteligencia en Colombia. Él estuvo acá en el batallón, en la ciudad de Medellín, fue comandante del batallón Girardot, ubicado allí en el barrio Villahermosa, en la capital antioqueña, y sería el primer hombre en salir justamente por cuenta de este escándalo de las fotografías falsas que se fueron presentadas allí ante las Naciones Unidas. Julián, ¿usted iba a decir algo más? Duber, no, precisamente iba a hacer referencia a eso porque es el primer coletazo. Sabemos que vienen más porque hay más personas que pues, suministraron esta información y que, como se había dicho esta mañana, pues fue en un afán de, digamos, alimentar o retroalimentar todos los datos que el presidente estaba entregando en la ONU, pero esperemos qué va a pasar porque en estos momentos pues están reunidos Ministerio de Defensa con Fiscalía analizando toda la información para mirar a ver quiénes más van detrás de esta persona, de este general Osvaldo Peña. Muy bien, ahí está, es como toda la información. Vamos a continuar pendientes de lo que pueda pasar porque este capítulo no parece tener como un final rápido. No, esto... Porque esto, ¿cuánto tiempo llevan los gobiernos colombianos haciendo denuncias sobre la situación que se vive allí en Venezuela, en la frontera? Y pues ni de un lado pasa nada, ni del otro tampoco. Lo único cierto es que sí, ahí se van sumando y pues obviamente comienzan los bloqueos, comienzan también este cierre al gobierno de Venezuela o a la dictadura de Venezuela por parte de muchos gobiernos latinoamericanos y otros del mundo. Estamos pendientes de esta información, vamos a un corte y ya venimos con otros hechos locales de interés para todos, información, mucha información del fin de semana de la ciudad de Medellín. Ya regresamos. En el periódico El Mundo publicamos de manera rápida y efectiva edictos, prestaciones sociales, invitaciones a asambleas, convocatorias, liquidaciones y lo mejor, a un precio muy competitivo. ¿Qué esperas para comunicarte con nosotros? Llámanos al 264-2800, extensión 322 y con gusto te atenderemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos mucha información de Medellín, el Valle de Aburrá y del departamento de Antioquia. Y como tenemos tanto, pues de una vez comencemos. Julián, el fin de semana se desarrolló una protesta acá
en el parque de Berrío, por ese sector, por el lado también del Museo de Antioquia, el Parque Botero. ¿De qué se trataba esta manifestación? ¿Quiénes participaron y qué fue lo que sucedió? Porque hay como cierto inconformismo y revuelo en redes sociales. Mire, Duber, esto es una campaña por el derecho al aborto que se desarrolló a nivel nacional y aquí en Medellín, en el Parque Botero, precisamente un colectivo, un movimiento sin caras visibles, pues se abanderó de esta campaña. Allí ellas llegaron, pues eso fue el sábado exactamente, y pues intervinieron algunas esculturas de Fernando Botero, del maestro Fernando Botero, y pues la policía llegó arbitrariamente pues a quitarles todo lo que ellas estaban haciendo, aunque aún así ellas tenían el permiso de hacerlo, aún la policía no lo permitió, y pues tenemos en la línea a Laura Valderrama. Ella es integrante del movimiento Sin Caras Visibles y ella fue la que, digamos, lideró esta manifestación aquí en Medellín para que nos explique qué fue lo que pasó, porque ahí vemos en las imágenes, digamos, un policía que llega de pronto un poco enojado a pedirle el documento de identidad a algunas de las mujeres que estaban allí adelantando esta manifestación y no las dejó continuar, pues porque él decía que era, no era permitido, que no estaba permitido Autorizado. bajo el Código de Policía y que pues ellos no tenían el permiso, pero que sea Laura Valderrama la que nos explique. Laura, bienvenida, nos cogió la noche, ¿cómo está? Hola, muy bien. Bueno, Laura, nosotros queremos saber qué fue lo que pasó en el momento que pues llega la policía y les interrumpe a ustedes el proceder de esta campaña que ustedes están adelantando aquí en Medellín. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos. Bueno, nosotras estuvimos el sábado celebrando el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Es una campaña que se hizo nacionalmente, varios colectivos y movimientos feministas estuvieron participando y en Medellín lo lideró la campaña por el derecho al aborto legal en alianza con otros colectivos. Nosotras decidimos hacer una acción simbólica, no convocamos a una marcha ni manifestación, ni a hacer una acción simbólica colocando los pañuelos en el cuello de las esculturas de Botero y teníamos luz verde de una persona del Museo de Antioquia. Sin embargo, hubo un problema de comunicación y no le avisaron a los compañeros de seguridad de la plaza que nosotros íbamos a hacer la acción el sábado. Entonces, cuando la policía llegó a preguntarnos por los permisos, pues nosotros no teníamos un permiso escrito, simplemente fue algo que conversamos. Tratamos de contactar a la persona que nos dio el permiso, pero ella se tardó bastante en contestar. Y en lo que contestaba, pues, los policías con los que hablamos al principio estaban con buena actitud, nos preguntaron por los permisos, esperaron un rato, pero uno de los policías llegó y de una forma más bien violenta arrancó uno de los pañuelos de las esculturas y empezó a gritar que iba a hacer una incautación y que por favor dieran los datos de la persona que había organizado eso para hacerle una orden de incautación. Entonces en ese momento entonces como que todo el mundo sí se empezó como a molestar, empezaron las personas a discutir, empezaron las compañeras a discutir de los policías que estaban presentes, sobre todo con él, que fue el que diría yo personalmente que empezó pues como toda la discusión. Llegaron más policías, esos policías llegaron en moto, nos quitaron los cascos al bajarse y el evento principal pues como más maluco fue ya con el policía que llegó en la moto, que es el que se ve en el video, que todo el mundo ha compartido por redes, en el video en el que el policía le está pidiendo la cédula a una de mis compañeras. Laura, yo tengo una inquietud. ¿Cómo? Sí, tengo una inquietud. ¿Qué necesidad había de poner estas pancartas o los trapos con los mensajes allí en las esculturas del maestro Botero? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué hacerlo? Y de pronto molestó también que lo hubieran hecho en las mismas esculturas, de pronto que las hubieran puesto en los lados, en unos pendones allí, en la misma plaza, pero ¿por qué en las esculturas? Las pusimos en las esculturas precisamente porque las esculturas son un símbolo de la ciudad de Medellín y queríamos tocar más o menos ciertos temas según lo que inspiraba cada escultura. Entonces, digamos, había otro que se llama maternidad y queríamos hacer alusión a la maternidad deseada y no por obligación. Entonces, por eso las pusimos en las esculturas, por el impacto que eso genera. Sin embargo, lo hicimos de la forma más crítica posible, lo hicimos con un argumento, nosotros escribimos un comunicado. La idea era argumentar por qué seguimos hablando del derecho al aborto y de garantías de ese derecho si ya existe el aborto legal por 3 causales en Colombia.
Simplemente queríamos hablar de qué hace falta en este momento para que ese derecho se le cumpla a las mujeres como parte de su derecho fundamental a la salud. Laura, ¿se sintieron ustedes violentadas por todos los policías que asistieron allí o únicamente por ese policía que pues les pidió los documentos? Dos policías, diría yo. El que les digo que empezó como a actuar violentamente, que arrancó el pañuelo y que nos empezó a gritar a todas, y este que llegó en la moto después, que es el del video que les menciono. De resto, realmente pues es bueno no generalizar, y nosotras pudimos dialogar con los otros policías, incluso el compañero del policía del casco, él le pidió el documento a mi compañera y mi compañera le preguntó por qué necesitaba el documento. Y él empezó a actuar de una forma que personalmente creo que es abuso de autoridad. Simplemente yo soy policía y vos no tenés que hacer lo que yo te digo. Y yo, pero explícame porque no sé qué razones legales tienes para pedirme el documento, que es una cosa completamente normal. No todos los ciudadanos tienen conocimiento de todas las normas y el deber de la fuerza pública es simplemente explicar a qué se debe cada cosa que están haciendo antes de tomar alguna acción. Entonces, digamos que ahí disminuyó la discusión, ella le estaba preguntando y él no le quería responder, sino que solo le decía porque me da la gana de pedírtela. Y llegó el compañero de ese policía y sí se paró, explicó, vengan, nosotros les estamos pidiendo el documento porque legalmente esto y esto, y mi compañero inmediatamente soltó el documento y dijo, era lo que estoy preguntando, simplemente que me dieran una explicación. Yo entrego mi documento de identidad, me identifico, pero que me den una respuesta porque cualquiera se siente violentado cuando le están pidiendo un documento que es tan personal. Claro. Laura, bueno, no, de antemano agradecerte por acompañarnos en la mesa de Nos Cogió la Noche en esta emisión meridiana. Pues estamos pendientes justamente sobre cómo termina de evolucionar esto. Ustedes estaban protestando, sabemos y entendemos que hay un derecho a la protesta, pero también hay que cumplir unas normas y es el requerimiento del legal. Entonces, de parte y parte, pero también por parte de los funcionarios públicos, saber cómo llegan a realizar todos los operativos y hacer los requerimientos. Laura, nuevamente muchas gracias. Por acá te estaremos consultando nuevamente. Sí, qué pena. ¿Puedo hacer un comentario firme? Claro. Sí, adelante. Laura, te escuchamos. Que realmente es una invitación por el derecho al aborto legal, y es que esta sea una situación que nos sirve de reflexión tanto a quienes somos activistas y vivimos en la calle como para la fuerza pública. Nosotras ese mismo día pudimos hablar de como que se bajaron los humos con los policías que estaban presentes. Es también la misma invitación, reflexionemos sobre la forma como nos tratamos, porque si hubiéramos podido dialogar desde el principio y si nadie hubiera tomado acciones de esa forma violenta, que tuvimos ese día. Entonces, es una cosa que nos sirva de formación a todos. Claro que sí. Muchísimas gracias a Laura. Ella es Laura Valderrama, pues del movimiento Sin Caras Visibles. Y vamos a otro plano de la información antes de presentarles a nuestra invitada que ya se encuentra con nosotros en la mesa, y vamos a hablar del municipio de Segovia porque el fin de semana fue un fin de semana bastante violento en esta zona del departamento. Miguel Ángel, usted tiene toda la información. Bueno, pues sí, este fin de semana en Segovia fueron 5 personas asesinadas en menos de 24 horas. El más reciente fue un triple homicidio registrado en el bar La Carreta, ubicado a las afueras de este municipio en el nordeste antioqueño. Se confirma también que se hizo un consejo de seguridad por parte del alcalde y la policía para dar con las personas que hicieron este crimen. Igual escuchemos al coronel Giovanni Huitrago, comandante de la Policía de Antioquia, que nos da detalle de esa situación que se vio este fin de semana en Segovia. Bueno, en Segovia se nos presentan 5 homicidios en 3 hechos diferentes, un homicidio al amanecer, otros 3 en un establecimiento público y uno hacia las afueras del municipio. Allí lo que hay es una confrontación entre el Clan del Golfo y Libertadores del Nordeste. Quiero recordar que ya había sido capturado alias Tello, el cabecilla de esta última estructura criminal que mencionamos. Aún así, pues allí hicimos un consejo de seguridad, hasta allá nos desplazamos con el Comando de Región de Policía número 6, con el comandante de la 7ª División, comandante de la 14ª Brigada, y digamos allí definimos que deberíamos sumar esfuerzos con otros componentes de cada institución, entre esto un esfuerzo de policía judicial, de inteligencia, un componente militar,
y una articulación total con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer estos hechos. Dura, es que sabemos que los grupos criminales de esta zona se están disputando las rentas ilícitas, que son como la minería ilegal y también todo el tipo de extorsiones a todas las partes o a todas las personas que tienen finca en estos sectores. Estos grupos criminales se están atacando entre sí, se están investigando si estas muertes tienen que ver con esta disputa entre estos grupos como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Muy bien, y ahora sí les presento nuestra invitada. Ella es Verónica Tavares, ¿cierto? ¿Lo dije bien? Sí. Coordinadora regional de la MOE. Señor. Verónica, bienvenida, nos cogió la noche en esta emisión Meridiano. Usted ya nos ha acompañado por acá, ya hemos hablado de lo que es esa revisión, de lo que es ese seguimiento que ustedes como la MOE hacen justamente en esta época electoral. Pero expliquémosle un poquito a nuestros televidentes rápidamente cuál es la función de ustedes. Bueno, la misión de observación electoral es una plataforma de organizaciones sociales que se propone el control social al poder político y lo hace mediante el seguimiento y observación del sistema electoral y político de nuestro país. La mayoría de gente nos conoce porque el día de las elecciones un grupo de voluntarios observadores y observadoras salimos a los puestos de votación a revisar que se estén cumpliendo pues con toda la normatividad y que digamos estas elecciones tengan calidad. Entonces, con eso nosotros hacemos distintos reportes sobre posibles irregularidades y estamos en una comunicación constante con las autoridades para que se tomen medidas necesarias. Pero nosotros no solo trabajamos el día de las elecciones, tenemos trabajo todos los años, todo el tiempo, estamos haciendo una revisión y un seguimiento a distintos aspectos de nuestro sistema político y electoral, como es el caso de la participación política de las mujeres, de cómo se desarrollan proyectos de reforma política en el Congreso, también cómo se está dando la violencia política, social y comunal en nuestro país, entre otros. Verónica, ahorita en un momento, vamos a ir a un corte, yo quiero que usted nos explique, que le explique a todos los televidentes, cómo está la situación de Medellín y del Valle de Aburrá con respecto a esos delitos electorales, con respecto a esas denuncias, esas posibles irregularidades que se puedan estar presentando. ¿Ustedes cómo trabajan justamente en esto y en medio de su función, cómo hacen para evitar, si se puede, ese tipo de delitos? ¿Ustedes qué procedimientos siguen? Bueno, eso lo vamos a hacer después de este corte. Ya volvemos con más información y con nuestra invitada. En el periódico El Mundo publicamos de manera rápida y efectiva edictos, prestaciones sociales, invitaciones a asambleas, convocatorias, liquidaciones y lo mejor, a un precio muy competitivo. ¿Qué esperas para comunicarte con nosotros? Llámanos al 264-2800, extensión 322 y con gusto te atenderé. Bueno, después de este corte continuamos con nuestra invitada. Habíamos quedado antes de irnos a la pausa, pues que ella nos iba a contar cómo se lleva a cabo este proceso en todo el Valle de Aburrá, cómo está el Valle de Aburrá justamente en este tema de delitos electorales, cuáles son las zonas donde ustedes de pronto han detectado tienen mayores riesgos. Cuéntenos todo eso, Vero. Bueno, nosotros hemos llamado la atención por 3 asuntos y no solo para el caso de Valle de Aburrá, creo que pasa en todo el país, pero específicamente en Antioquia. Hay 3 asuntos de nuestro contexto que ponen en riesgo de alguna manera nuestras elecciones. Primero, pues el hecho de que actores que tienen hoy una disputa por las economías ilegales, pero también legales, tienen una capacidad de influenciar las campañas electorales en los municipios, ya sea a través de la financiación de esas campañas con fuertes sumas de dinero o mediante el ejercicio de la violencia política. En segundo lugar, ya se ha dicho en distintos espacios como la Comisión de Seguimiento Electoral, donde los distintos partidos políticos han hecho denuncias porque están siendo estigmatizados hoy, candidatos que en distintos municipios están siendo relacionados con grupos armados ilegales, lo cual es muy grave, porque generan un ambiente de inseguridad generalizado. Y tercero, pues que los candidatos o las campañas en general en los municipios no tienen la suficiente confianza con la institucionalidad local. Entonces, a la hora de poner una denuncia, de exigir una garantía, de presentar alguna situación, no se sienten con la suficiente confianza para acercarse a esos funcionarios y funcionarias públicas
porque consideran que hacen parte de alguna campaña. Ustedes saben que entre más pequeño el municipio, pues más se relacionan a todas las personas con algún candidato o candidata, y eso también genera un ambiente de inseguridad y que no existen hoy las garantías de participación política. El Valle de Aburrá pues no está fuera de este ambiente. Ustedes han conocido las denuncias de la Defensoría del Pueblo en términos de que algunos candidatos no pueden acceder a algunos espacios, a algunos barrios en algunos municipios, porque tienen amenazas o porque les están cobrando para acceder y hacer proselitismo. Pero además, de acuerdo con nuestra base de datos, a partir del 27 de julio, que es cuando se considera que estamos en campaña, que ya se da toda la inscripción de candidaturas, pues de 13 casos de violencia política, 5 son en el Aburrá Norte, todas amenazas contra candidatos actuales. Verónica, y en ese caso, ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes pasan ese reporte, pasan ese informe y cómo adelantan ustedes esas labores de observación? Porque un ciudadano les dice, porque los amenazados les cuentan, ¿cómo lo hacen? Nosotros hacemos seguimiento a distintos asuntos que se van dando en el calendario electoral. Actualmente nosotros hicimos nuestro mapa de riesgos y aquí la Gobernación de Antioquia ha hecho un esfuerzo considerable, muy importante, de poder consolidar un solo mapa de riesgos con distintas fuentes, porque cada entidad de control podría tener uno, como es el caso de la Procuraduría, la Fiscalía tiene algunas denuncias y amenazas, también la Defensoría, pues ustedes conocieron recientemente sus alertas tempranas. Entonces, lo que hicimos fue consolidar, y nosotros entregamos nuestra información, por supuesto, para consolidar un solo mapa para el departamento. Allí encontramos que 18 municipios se encuentran en riesgo extremo por factores de violencia o por vulneraciones de derechos humanos. De esos, 11 tienen también factores por fraude electoral. Nosotros hacemos un estudio de cómo se han desarrollado las elecciones locales en todos los municipios y de acuerdo con las distintas variables que analizamos, determinamos qué municipios se encuentran en riesgo extremo y altos por factores de fraude, que puedan estar indicando que durante la jornada pudo haber alguna manipulación de material electoral. Esa información la entregamos. Y también a medida, como les cuento, que avanza el calendario, nosotros hacemos distintos seguimientos sobre el caso de la inscripción de cédulas, lo que sucedió con la inscripción de grupos significativos de ciudadanos, los reportes ciudadanos que recibimos todos los días. Esa información la entregamos también a las autoridades para que ellos inicien los procesos de investigación. Vale la pena aclarar que la MOE no realiza investigaciones. Aquí hay unas entidades de control que son las encargadas de hacerlo. Nosotros sí somos autónomos e independientes de partidos políticos, de las mismas entidades de control, del gobierno, inclusive del sector público. Entonces lo que hacemos es ver cómo la ciudadanía se comporta, promovemos también que la gente tenga un mayor conocimiento del sistema, de cuáles son esos delitos e irregularidades, y así nosotros tenemos mayor información que podemos entregar a las distintas autoridades. Ustedes, Verónica, en el transcurso de los años, ¿ustedes trabajan haciendo denuncias o recibiendo denuncias, observaciones, algo más? ¿O simplemente su trabajo es en las campañas a la alcaldía, a la gobernación, y después el día fuerte es el día de la votación, que es, en este caso sería el 27 de octubre, y cómo trabajan ese 27 de octubre? Nosotros con respecto a las irregularidades, digamos, la gente cree que las elecciones son de un día, pero la verdad es que tienen una preparación de un año, que inicia con la inscripción de cédulas y también con la inscripción de grupos significativos de ciudadanos. A partir de ahí nosotros empezamos a recibir toda la información ciudadana de posibles irregularidades, hacemos un análisis de esa información y posterior a las elecciones nosotros hacemos también propuestas de reformas al sistema político y electoral para mejorar toda la, bueno, y no solo al sistema, también a distintos procedimientos que define, por ejemplo, la Registraduría o el Consejo Nacional Electoral, de modo que se puedan tener unas elecciones mucho más transparentes. O sea que siempre estamos atendiendo las denuncias y reportes de la ciudadanía para poder tener análisis más cualificados y con mayor soporte. Y el día de las elecciones nosotros tenemos un proceso de observadores, ¿cierto? Donde ellos deben pasar y cualquier persona lo puede hacer, siempre y cuando no pertenezca a una campaña. Puede ser voluntaria nuestra, se capacita, nosotros hacemos un registro ante el Consejo Nacional Electoral porque no cualquiera puede llegar ese día a observar, sino que tiene que tener su escarapela y su registro. Tienen unos distintivos que dicen yo soy un observador de la MOE.
Y con eso nosotros también recogemos información durante toda la jornada y ante posibles irregularidades en el momento, tenemos la opción de comunicarnos con las autoridades para que ellos actúen inmediatamente. En estos momentos, ¿cuáles son los municipios de Antioquia más vulnerables, digamos, en delitos electorales o en el tema de transhumancias ahorita con elecciones? Cuando hablamos de transhumancia, hemos llamado la atención sobre Sabaneta, Vigía del Fuerte, San Francisco, Olaya, Mutatá y Abriaquí. Nosotros hemos estado analizando hoy el proceso de anulación de inscripción. Ustedes saben que ya el Consejo Nacional Electoral emitió esta resolución y es muy importante que la ciudadanía haga la consulta si hizo un proceso de inscripción, si fue anulada o no, porque estamos notando que en muchos de esos municipios la anulación está por encima del 70-80%. Entonces la gente tiene la posibilidad de hacer una reclamación ante el Consejo Nacional Electoral. Esto tiene unos días límites desde que se recibe pues, la notificación por parte de la Registraduría o el Consejo Nacional y pueden presentar ya sea una factura o un documento que pueda evidenciar que usted vive en ese municipio. Entonces, al principio sacamos esta alerta temprana, ahora estamos recibiendo esta información del Consejo Nacional Electoral donde dice hemos anulado tantas cédulas en el país. Tendremos que hacer el análisis, hasta ahora hemos notado pues, que son niveles muy altos de anulación y sobre todo decirle a la gente que tiene la posibilidad de reclamar, pero que además no es que se restrinja su derecho al voto, sino que puede votar donde tuvo inscrita previamente su cédula. Verónica, usted ahorita tocaba un punto muy importante y usted decía, somos observadores el día de las elecciones, vamos, tomamos nota de lo que vemos, si vemos alguna irregularidad, pues tenemos el derecho de acudir ante la autoridad que esté allí para que tome medidas. Si yo quiero ser voluntario de la MOE, ¿qué debo hacer? Porque hay muchos ciudadanos de bien, muchos ciudadanos comprometidos con la democracia que dice yo quiero ser parte activa el día de las elecciones y no solamente quiero ser parte activa con mi voto, sino que también quiero estar allí en las urnas vigilando que no hayan hechos irregulares y ustedes se convierten en una opción. ¿Cómo hacer ese proceso? ¿Cómo llegar a ustedes? Bueno, lo primero es que esa persona debe tener cédula. A veces se nos acercan estudiantes de colegio que quieren ser observadores, pero no es posible. Deben ser mayores de edad, con cédula, no con contraseña. Y se pueden inscribir o escribirnos a nuestro correo antioquia@moe.org.co. Allí nos escriben su nombre, cédula, número de contacto y además su puesto de votación. Entonces nos pueden escribir a antioquia@moe.org.co, de ahí los estaremos llamando para que se capaciten y poderles entregar su kit y su escarapela o registro ante el Consejo Nacional Electoral y poder hacer el proceso de observación el 27 de octubre. ¿Y eso se hace todo el día o solo cuando se abren las urnas y cuando se cierran? ¿Ustedes están todo el día allí vigilando? Nosotros estamos observando desde la apertura de la urna porque es muy importante ver que efectivamente la urna esté vacía, que tenga los sellos que se requieren, que se diligencien los formatos que deben ser diligenciados. Y también estamos observando el proceso de conteo de votos, de nivelación de mesa para ver si los jurados pues, tienen la conducta de acuerdo con el procedimiento que se exige. Uno pensaría que el trabajo de ustedes finaliza el 27 de octubre a las 4 de la tarde. ¿Es esto real? No, no es real. ¿Hasta cuándo van ustedes? Nosotros trabajamos todo el tiempo, como les digo, aun cuando pasan las elecciones, luego analizamos cómo se dio el proceso, emitimos algunos informes, pero además, con toda la información recolectada, nosotros al ver tantas irregularidades y distintas complejidades en los municipios, hacemos propuestas a la Registraduría, al Consejo Nacional Electoral o a distintas entidades para hacer reformas en procedimientos y en normas. Verónica, yo le quería preguntar por una situación que me parece un poco curiosa y es que de los 99 candidatos del suroeste antioqueño, 22 se quieren reelegir nuevamente como primeros mandatarios y esto digamos que no es como muy común, pero tampoco es tan positivo para el departamento porque nos estamos quedando sin personas que quieran lanzarse digamos, a ser dirigentes de un municipio en estos momentos. Claro, eso pasa tanto por la formación de los liderazgos en los municipios, de los liderazgos políticos, pero también de cómo los partidos están eligiendo sus candidatos o a quién otorgar avales. Nosotros hemos llamado la atención sobre la necesidad de fortalecer partidos políticos y de cómo fortalecer los procesos de selección
de esos liderazgos que puedan ser más democráticos y que permitan mayor participación de jóvenes y de mujeres, que hoy, digamos, están siendo afectados porque hoy no tienen el suficiente apoyo, ni, digamos, moral de parte de los partidos, ni tampoco financiero, ni tampoco social, ¿cierto? Hay unos obstáculos que se tienen para la participación. Por ejemplo, en el caso de las mujeres es muy evidente. Ellas mismas lo han dicho, de cómo es difícil, de acuerdo a cómo se desarrollan las acciones del partido, poder participar, también compartir o tener a cargo pues, los temas del cuidado en su familia, ya en lo privado también impide esa participación. Bueno, diversos obstáculos que es necesario revisar y también ver de qué manera los partidos y también el sistema político puede facilitar este proceso. Verónica, ¿ustedes de pronto han sido víctimas de amenazas, víctimas de algún tema por de pronto dar estos informes, de dar algunos tipos de observaciones en los cuales ustedes señalan de alguna irregularidad? ¿Se han visto de pronto amenazados? Pues hasta ahora no hemos tenido una amenaza directa. Sí, el día de la observación tratamos de proteger a nuestros observadores. De acuerdo a cómo se está dando la dinámica en ese puesto de votación, lo que hacemos es enviar la información al puesto de mando unificado a las distintas autoridades para que sea a través de ellos que se tomen las medidas pertinentes y no que se ponga en riesgo la vida y la integridad de nuestros observadores y observadoras en los puestos de votación. Entonces tenemos algunos mecanismos. En algunos casos se han tornado situaciones difíciles que inclusive el observador debe parar su proceso y, digamos, irse de ese lugar. Nosotros preferimos ¿cierto? Proteger la vida antes que cualquier cosa, pero no hemos sentido, ni en este proceso, no hemos sentido una amenaza directa pues hasta ahora. Verónica, para ir ya como concluyendo en este tema, ¿ustedes hacen presencia en todo el territorio nacional o en algunos puntos de pronto estratégicos, por decirlo de algún modo, las ciudades con más concurridas, o cuál es la presencia de ustedes como MOE? Nosotros tenemos la fortuna de tener una representación en cada uno de los departamentos del país. De pronto no estamos en todos los municipios, pero sí tenemos coordinadores regionales que están en todos los departamentos analizando la situación de los departamentos y en algunos casos se hace una priorización de los municipios de acuerdo a cómo se da la dinámica. Entonces sí tenemos una presencia nacional y efectiva, es decir, hay gente en cada uno de los departamentos. Muy bien. Miguel, ¿tienen alguna pregunta? No, yo creo que quedamos como enterados de lo que hace la MOE, porque muchos escuchamos la MOE, los temas de observadores y teníamos como muchas dudas y creo que Verónica nos dejó claro que está además esperando que llegue el 30 de noviembre para descansar un poco todo lo que hacen los observadores y esa prestación de los voluntarios a todo este tema de candidaturas y elecciones. Y si me permiten un llamado a la ciudadanía, que si saben de irregularidades en sus municipios, que por favor hagan sus reportes en pilasconelvoto.com, dando el nivel de detalle de asuntos de tiempo, modo y lugar, y sobre todo que puedan subir fotografías, videos y documentos que sustenten los reportes. Su información es muy importante, nos permite a nosotros cualificar la nuestra y poder reaccionar de forma mucho más efectiva y sobre todo poderle decir a las autoridades qué asuntos priorizar, qué estrategias y territorios priorizar para que desarrollen mejores procesos de protección y de prevención para que nuestras elecciones sean transparentes. Muy bien, ella es Verónica Tavares, coordinadora regional de la MOE, acá en el departamento de Antioquia. Verónica, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. La noche. La vamos a estar consultando, todavía falta un mes larguito, la vamos a estar molestando para que nos cuente cómo avanza la situación de las elecciones en nuestro departamento. Muchas gracias. Vamos a un corte, ya regresamos con otro invitado. Hoy vamos hasta las 2 de la tarde y tenemos otra invitada sorpresa para ustedes. Ya volvemos. Continuamos en este horario inusual, casi siempre vamos hasta la 1:30, hoy hasta las 2 de la tarde. Vamos a contarles otros hechos informativos y ya ustedes están viendo nuestra próxima invitada que ya se les voy a presentar. Comencemos hablando el fin de semana acá en la ciudad de Medellín, pues en el sector de Las Palmas. Para nadie es un secreto que allí sábado, domingo se reúnen muchos jóvenes a hacer piques que ponen en riesgo su vida.
pues durante el fin de semana las autoridades de la ciudad de Medellín realizaron varios operativos allí que permitieron pues la inmovilización de más de 100 motocicletas. 100 motocicletas que ustedes las ven allí haciendo piques, poniendo en riesgo la vida no solamente de ellos, sino también la de las personas que por allí transitan. 100 motocicletas inmovilizadas, 40 personas conducidas porque no portaban su cédula de ciudadanía, el documento de identificación, y 7 comparendos. Hechos que según las autoridades seguirán ocurriendo, operativos que seguirán realizando de manera frecuente, no solamente en esta zona de la ciudad, sino en otra zona. Miguel Ángel, cuéntenos una noticia rápida. Bueno, pues le cuento que se hizo la captura de 12 abusadores sexuales en los que se destaca en Fredonia, Antioquia, a un padrastro y a una mamá que abusaban de sus hijas de 9 y 11 años. Este padrastro accedía sexualmente a estas 2 niñas con permiso de la mamá, con el consentimiento de la mamá. Por este motivo, estas 2 personas fueron capturadas y están vinculadas a un proceso y están en manos de la justicia. Julián, hoy inició el pico y placa ambiental. Así es, Duer. Mire, inició pico y placa ambiental. Recordemos que en estos momentos las estaciones de monitoreo se encuentran estables, no hay alerta alguna, pero pues hay que asumir este pico y placa porque tenemos que aportarle todos al medio ambiente y recordarles que para particulares son 2, 3, 4 y 5, camionetas y volquetas 2, 3, 4 y 5, motos 2 tiempos y 4 tiempos 2 y 3 y horario adicional para modelo de camiones y volquetas anterior o igual del 2009 de 5 a.m. a 8 y media y de 4 y media a 9 p.m. Muy bien, ahí está información, hechos noticiosos del Valle de Aburrá, de Medellín y de Antioquia. Ahora sí les presento a nuestra invitada. Ustedes ya la conocen, ha estado ya en varias oportunidades en esta mesa de Nos Cogió la Noche, también ha estado en el canal Cosmovisión en otros programas, pero para quienes no la conocen o no se acuerdan de ella, se las presento. Ella es Beatriz Rabe, candidata a la alcaldía de Medellín por el partido Alianza Verde. Candidata, bienvenida a Nos Cogió la Noche nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Me gusta muchísimo estar aquí, tener la oportunidad de llegar a todos sus fans en este momento en el canal. Antes de preguntarle por otro tema, yo quiero mostrarle esta encuesta que pues, se dio a conocer en las últimas horas de Datexco, donde aparece la intencionalidad de voto en la ciudad de Medellín por los diferentes candidatos y ustedes pues, ya pueden ver allí en la imagen donde aparece en primer lugar el señor Alfredo Ramos con un 27,3%, luego está el señor Daniel Quintero con un 12,7%, la candidata Beatriz Rabe con el 4,5%, el candidato Santiago Gómez con el 4,5%, Víctor Correa 2,4%, Juan David Valderrama con el 2%, el candidato Juan Carlos Vélez con el 2%, Jairo Herrán 1,7%, Gema Mejía con el 0,9%, el señor Luis Fernando Muñoz 0,7%, Luis Guillermo Hoyos con el 0,3%, por acá el señor Jorge Orlando Gutiérrez con el 0,2% y el voto en blanco aparece con un 11,4%. ¿Cómo interpreta usted esta nueva encuesta? Bueno, yo creo que hay 2 asuntos relevantes en esa encuesta. Primero, confirmar que en la ciudad de Medellín todavía la gente no ha definido por quién votar. Hay un porcentaje cercano al 40% que todavía o piensa votar en blanco o no se ha decidido. O sea, apenas en esta última etapa la gente está conociendo las opciones, escuchando a los candidatos y no creo que sea como han intentado plantear, que hay ya una definición respecto a la alcaldía. Creo que tampoco la opción debería ser votar contra uno o contra otro, sino que creo que hay que votar por ideas, por argumentos, por experiencia, por trayectoria y por formación. Y creo que el lugar que estamos teniendo hoy en las encuestas, cuando ya se reconfiguró el grupo de candidatos, que son las opciones para la ciudad de Medellín, reconocen en esta candidatura una opción que es capaz de ofrecer una solución integral a los desafíos que tiene la ciudad hacia el futuro. Sí, tengo una pregunta y es con esta encuesta también porque vemos que Alfredo Ramos está punteando, pero también en la parte donde dice que nunca votaría también está con un porcentaje más alto que todos los demás. Esa opción que le da, digamos, eso se ve que de pronto hay cierta incertidumbre y cierto desconocimiento en mucha gente en por quién votar. ¿Por qué votar por Beatriz Rabe? Yo creo que hay que votar
como mencionaba ahora, porque esta ciudad necesita personas que tengan el conocimiento de la ciudad, que tengan el conocimiento de lo público, que tengan además vocación, que tengan trayectoria, que sean capaces de articular a todos los sectores, invitar a todas las personas a construir un proyecto de futuro. No solamente que sea capaz de reconocer todas las lecciones que hemos tenido en Medellín, porque es que tenemos un acumulado de trabajo muy importante que hay que reconocer, pero también tenemos desafíos enormes por reinventar. O sea, nosotros en la agenda hoy tenemos temas urgentes, desde luego como los temas ambientales, como los temas de seguridad y como los temas de movilidad. Pero yo creo que hay un tema crítico en este momento en la ciudad y empieza por el hogar y por la vivienda. Nosotros necesitamos hacer una ruta de atención integral a las familias, a los niños que no dan espera en este momento. Hay familias que están pasando hambre, hay niños que están desescolarizados, hay en este momento abuso, que es gravísimo. Y yo creo que hay una tarea importantísima, no solamente en el acceso material a las viviendas que tienen un rezago importante. Desde hace ya muy buen tiempo, nosotros estamos proponiendo un banco público de vivienda que permita a todas las familias acceder no solamente a vivienda, sino al mejoramiento integral de vivienda. Estamos proponiendo que a través de los servicios públicos de mejoramiento de barrios vamos a generar 50.000 soluciones nuevas de vivienda en la ciudad de Medellín, pero además que somos capaces de llegar también con una ruta integral que recoja las lecciones de los años anteriores, pero que sea capaz de capacitar una ruta de acompañamiento, psicoorientadores que sean capaces de llegar a las familias y en un proceso de acompañamiento sean capaces de una ruta integral de acceso a seguridad, a salud, a educación, pero también a los jóvenes, que seamos capaces de ofrecerles orientación para generar ingresos, para tomar una opción vocacional, para acceder al tema de educación técnica y tecnológica. Entonces, creo que hay que empezar en las familias. Candidata, hay varios candidatos o excandidatos ya que se han bajado del bus. Unos que han tomado la opción de irse a otras campañas por diferentes motivos, otros pues que por procesos legales no les dio, pero usted se habla que usted de pronto tendría ahí bajo cuerda una posible alianza con Juan David Valderrama. ¿Se ha hablado de eso? ¿Qué tan cierto es? ¿Han conversado? ¿Usted se va para allá? ¿Él se viene para acá? ¿Qué se sabe ahí? No, mire, nosotros hemos tenido durante la campaña, sobre todo en esta última etapa, hemos tenido pues la mejor disposición y voluntad de conversar con el ánimo de fortalecer una única candidatura de centro, con candidatos con quienes tenemos temas afines de principios programáticos, políticos y demás. Hasta ahora, pues aparte de la invitación y conversaciones preliminares, motivadas y apoyadas además por grupos significativos y por personas importantes cercanas a ambas campañas, igualmente con Víctor Correa, porque es una persona que al igual que con Juan David, pues tenemos cercanía en lo programático, en el tema de principios, en el tema de trayectoria, en el tema de visión de ciudad. Hemos mantenido esas conversaciones. En esta candidatura hemos tenido la puerta abierta. Yo creo además que quien pretenda liderar esta ciudad tiene que tener esa capacidad de convocatoria, de conversación, de liderazgo y de articulación para poder construir un proyecto de futuro para la ciudad. Candidata, precisamente la semana pasada las bases del Partido Verde en Antioquia le sugerían a usted de alguna u otra forma unirse a la campaña de Daniel Quintero. ¿Usted les dio alguna respuesta frente a esa carta que le enviaron o usted qué opina? No, yo la verdad recibí esa carta que es de algunas personas del Partido Verde que han manifestado como interés en que yo me sume a otra campaña, pues yo les devolvería también la pregunta, porque es que el compromiso fue que el Partido Verde seleccionaba una candidatura y la apoyaba ampliamente y no ha sido así plenamente. Entonces yo espero contar con el apoyo del partido que me dio el aval, que me acompañe en este proceso, justamente porque esta candidatura ha demostrado que es capaz de ofrecer una tercería para esta ciudad, de ofrecer una opción, como mencionaba ahora, respaldada pues, por una trayectoria, por una formación, por una experiencia y conocimiento de lo público y porque somos capaces de presentarle a la ciudadanía pues, una opción de
de construir en articulación, de convocatoria a todos los sectores, una propuesta que atienda de manera integral los desafíos que tiene esta ciudad para el futuro. Los partidos manejan diferentes matices porque tienen diferentes líderes. ¿Usted se siente abandonada por completo por parte de su partido? ¿O son algunos matices las que hacen estas insinuaciones y tienen estas pretensiones de pronto de irse a otras candidaturas? Sí, yo creo que es fruto de la diversidad que hay al interior de los partidos. Hay personas que han estado conmigo, me han acompañado, me han respaldado, y hay otras personas que han planteado claramente las diferencias, no solamente en esa carta que no representa la totalidad del partido, sino solamente pues a la posición de algunos, y por eso yo los invito a apoyar decididamente esta candidatura en el camino a la alcaldía. ¿De dónde nació ese sueño por querer ser alcalde de Medellín? Alcaldesa. Bueno, Alcaldesa. surge, sí, claro, surge hace cerca de 3 décadas. La vocación es algo que pues atraviesa el alma. Hace cerca de 3 décadas yo empecé a estudiar arquitectura. Estudié además arquitectura en uno de los momentos más complejos de la ciudad de Medellín, porque era el momento de las bombas, de la violencia, donde se le ponía precio a la vida de los policías. Y en ese momento que yo empecé además a ser líder estudiantil y a participar justamente como líder estudiantil, después como profesora, después como testigo, protagonista y líder de distintos procesos de ciudad, tuve la oportunidad de participar en los temas de la Consejería Presidencial para Medellín y el área metropolitana, los foros de alternativas de futuro, luego en el plan estratégico, en Antioquia Visión Siglo XXI, en el proyecto Cities, y todo ese acumulado que además reconozco que ha tenido la ciudad de Medellín, me llevó como a tener este interés, pero también la posibilidad real de participar en muchos proyectos que han tenido incidencia en la ciudad. A partir de eso, me invitaron a trabajar en el sector público, primero como directora de planeación integral del área metropolitana, después como gerente de la empresa de vivienda de Antioquia, y desde ahí tuve la oportunidad de ver cómo la política bien hecha, con rigurosidad, construida colectivamente, con varios equipos, puede incidir en la transformación de la vida de la gente. Nosotros pudimos formular instrumentos ambientales, muchísimas viviendas, más de 40.000 viviendas, infraestructura educativa. Entonces, desde ahí entendí que realmente se puede servir a través de la política y un servicio que sea capaz de transformar la vida de las personas. Por eso hace cerca de 1 año presenté a consideración de los colectivos y de los partidos de los que formo parte para esta candidatura, y he recibido también el respaldo, y aquí estoy presentando mis propuestas, mi disponibilidad a la ciudadanía para liderar el gobierno y trabajar con todos para atender estos desafíos que tenemos en el plazo corto y seguir sembrando a futuro. Candidata, justamente la ciudad de Medellín nunca ha tenido una mujer alcaldesa, por lo menos no por elección popular. Cuando usted recorre las calles de la ciudad, ¿con qué se encuentra? ¿Qué le dice la gente? Yo encuentro que la gente está muy esperanzada con esta candidatura. La verdad es que cuando nosotros recorremos las calles, que es casi a diario, a la gente es de muy buena recepción una candidatura femenina, porque pues las mujeres somos cuidadoras, somos protectoras, trabajamos en colectivo, tenemos en consideración a todos. Además, somos capaces de trabajar de la mano de los hombres por un proyecto de transformación del futuro. Las mujeres estamos atentas a las familias, las mujeres también nos hemos preparado para trabajar en cargos de responsabilidad, de tal manera que yo siento que la ciudadanía tiene esperanza en que haya este cambio en la manera de solucionar los problemas. Las mujeres tenemos una manera también distinta de habitar el mundo. Somos conciliadoras, somos buenas administradoras, somos protectoras. Así que este es un momento, es el tiempo de las mujeres, y yo creo que es una oportunidad de darnos este cambio. Candidata, en propuestas como tal, el actual alcalde Federico Gutiérrez, digámoslo así, coloquialmente, se fue de frente contra las bandas criminales, contra los cabecillas y demás. En seguridad, ¿usted manejaría una propuesta igual, o cuál sería como ese argumento para acabar con esas bandas y con esa violencia en Medellín? Mire, yo creo que los gobiernos que ha tenido Medellín, a todos hay que reconocerles cosas buenas que han hecho. Yo creo que la política
de desarticular las bandas criminales, de perseguir también a los criminales, a los cabecillas. Es importante, pero no puede ser la única estrategia para el tema de violencia e inseguridad. Nosotros estamos proponiendo una política integral de seguridad, y por integral es que se necesitan muchas acciones porque no hay un solo tipo de inseguridad ni un solo tipo de violencia. Entonces nosotros estamos proponiendo que hay que hacer prevención, construcción de capital social, que hay que hacer también coerción y resocialización. Nosotros proponemos integrar un Consejo de Seguridad que esté liderado por la alcaldesa, que esté integrado por funcionarios de primer nivel de todas las secretarías, pero también por los jueces, la policía, la defensoría, y que tengamos una agenda también de primer nivel que tenga indicadores en distintas secretarías, pero un presupuesto aumentado y centralizado, manejado pues por ese Consejo de Seguridad. Consideramos, siempre lo hemos recalcado, que hay que trabajar en 3 escalas: en la casa, en el barrio y en la ciudad. En la casa tenemos que llegar a cada uno de los hogares con una ruta integral de atención, que en cada hogar de Medellín haya la posibilidad de tener salud, educación, la forma de generar ingresos, y que haya gestores y una ruta, un programa de acompaño que permita a que nosotros, con una escuela de padres, con acompañar a que no haya jóvenes ni niños desescolarizados, podamos hacer esa ruta de prevención. Nosotros estamos proponiendo al mismo tiempo Medellín 24/7, y es que en el barrio haya un aumento de la presencia del Estado, de manera que tanto para la prevención como para la atención haya instituciones dispuestas a atender las 24 horas al día, que los barrios y cada territorio de esta ciudad esté conectado, iluminado, sea visible, que haya instituciones ahí acompañando la seguridad de cada una de las comunidades. Y a nivel de ciudad, pues desde luego vamos a trabajar todos en esta ruta de atención y prevención. Estamos proponiendo también fortalecer cada una de las instituciones que sirve para prevenir la violencia, pero también la privación de la libertad. Vamos a fortalecerlas, que haya todas estas rutas en donde cada ciudadano se sienta acompañado y sienta que tiene una ruta de atención pertinente. Candidata, para ir concluyendo, porque el tiempo se nos acaba, Julián ahorita nos hablaba de este pico y placa ambiental que desde hoy tenemos. ¿Cómo trabajarle el tema a la ciudad de Medellín? Ya casi que por obligación sabemos que 2 veces al año vamos a tener este tipo de contingencia porque hay baja nubosidad, pero ¿cómo trabajar el tema ambiental para que no tenga tanto impacto negativo cuando entre el invierno en la economía de nuestra ciudad? Mire, es una responsabilidad de todos. Ese pacto que yo les digo hacia el futuro, al que estamos invitando a todos los sectores de la ciudadanía a construir, a trabajar y luego a implementar, supone que todos sepamos la necesidad de trabajar en formación y cultura ambiental. Hay que invitar a todos los sectores a corresponsabilizarse y a hacer la parte que los toca frente a esta emergencia ambiental. Nosotros estamos proponiendo, además de cultura ambiental, otras líneas. Vamos a trabajar, además de invitar a todos los sectores a que formen parte de esta tarea, en economía circular y gestión integral de residuos sólidos. Nosotros tenemos que tender a 0 basuras, a ser capaces de separar en la fuente, pero a ser capaces también de generar emprendimientos ambientales, empleos verdes, también en infraestructura verde y adaptación al cambio climático, incluso en un tema técnico que se llama pago por servicios ambientales y servicios ecosistémicos. Entonces necesitamos que haya, desde el punto de vista territorial, también la incorporación de todos los cerros tutelares, los corredores ecológicos y el espacio público, aumentarlo. Además, espacio público verde que haga de esta ciudad una ciudad caminable y pedaleable. Fuera de eso, en el trabajo de protección de las cuencas hídricas, nosotros, el tema ambiental no termina en Medellín. Hay que trabajar en el área metropolitana, en la región, para poder que tenga impacto acá. Entonces, la protección de todos los cuerpos de agua y las cuencas hídricas tiene que hacerse no solamente en Medellín y en el área metropolitana, sino en una zona de influencia que estamos proponiendo que sean cerca de 100 hectáreas. Eso aunado a 200.000 metros cuadrados más
de espacio público verde que proponemos, no solamente la articulación del espacio de los cerros tutelares, sino otro jardín en la ladera occidental. Hay que trabajar también fuertemente, que lo mencionaste, en el tema de transporte sostenible, porque tenemos que incentivar y acelerar todo el plan del sistema de transporte público con el metro, porque si no la gente no va a sentir un incentivo para bajarse del carro. Si no tiene un transporte público de calidad, pues no se va a bajar de su carro. Si no tiene las rutas, tiene un aumento en las ciclovías que estamos proponiendo, empezar con 100 kilómetros más y 5.000 bicicletas, de las cuales una parte importante van a ser eléctricas. Entonces, si no tiene esas alternativas, la gente va a seguir en su carro. Y adicionalmente estamos proponiendo trabajar en el tema de fauna silvestre. Entonces, proponemos que sea integral el trabajo de sostenibilidad y ambiental en la ciudad de Medellín y el área metropolitana. Muy bien, el tiempo se nos acabó, pero antes de irnos, le voy a proponer acá una actividad. Le voy a decir un nombre y usted va a definir a esa persona con una palabra o con una frase. ¿Listo? Juan Carlos Vélez. Juan Carlos Vélez, repitente. Alfredo Ramos. Alfredo Ramos, el heredero. Daniel Quintero. Daniel Quintero, el no independiente. Víctor Correa. Víctor Correa, una sorpresa de calidad en esta contienda. Juan David Valderrama. Juan David Valderrama, una opción de construir un proyecto colectivo. Beatriz Rabe. La próxima alcaldesa de Medellín. Jairo Herrán. Jairo Herrán, Colombia Humana. Gema Mejía. Gema Mejía, la opción cristiana. Y Luis Guillermo Hoyos. Luis Guillermo Hoyos, improvisación. Muy bien, candidata. Mil gracias por acompañarnos en esta emisión meridiana de Muchas gracias por la invitación. Bienvenida siempre a esta mesa. Y a todos nuestros televidentes también agradecerles por estar con nosotros. Recuerden que a las 5 de la tarde tenemos una nueva cita en nuestra emisión central. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos a las 5.